Se ha convertido en una piedra en el zapato para el gobierno de Daniel Noboa y ante la proximidad de las elecciones del 2025 en Carondelet buscan el mecanismo para mantenerla a Verónica Abad alejada del poder, más alejada de lo que ya está. A esta hora, desde Tel Aviv, establecemos contacto con la vicepresidenta de la República en misión de paz en Israel. Buenos días, vicepresidenta, bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días, querido pueblo ecuatoriano. Gracias por brindarme el espacio, sin antes también dar las debidas condolencias a la ciudad de Manta con el terrible crimen que acaba de ser. Mis condolencias a la familia de Cristian y Nicole, en realidad algo terrible que ha pasado en el Ecuador. No termina de quedar claro, vicepresidenta, cuáles son los motivos de la ruptura de su relación con Daniel Noboa. Empezó desde la campaña electoral, se acentuó con el triunfo y se ha consolidado con el tiempo. Pero más allá de las insinuaciones y de los rumores, no hay certeza de por qué se echaron a perder esas relaciones, y decir que no se sabe, pues no cabe a estas alturas. ¿Cuál es entonces la razón? Bueno, en realidad, cuando salí de Ecuador fui muy clara al mostrar mi desacuerdo, obviamente, con el decreto, que era un destierro, sin duda, por las cosas que había señalado específicamente de tener un programa dado al pueblo ecuatoriano, que sobre ello trabajamos, que sobre ello prometimos a nuestros votantes que se cumpliría. Y bueno, en realidad ya a esa altura comprendimos claramente que los acuerdos y los pactos estaban hechos no justamente para desarrollar. Y hoy en día lo que yo dije hace 6 meses atrás, hoy lo estamos viendo ya con hechos. Claramente el proyecto político, no existe nada del proyecto político a la cual me refería en ese momento, que salía que no estaba de acuerdo. No obstante, tomé el decreto presidencial en nombre del orden constitucional y equilibrio de la Constitución, y para hacerlo todo en paz, tomé la decisión de venir a Tel Aviv en las funciones que me ha delegado el presidente, y aquí me encuentro en plenas funciones haciéndolo. Pero usted en algún momento le pudo decir a Daniel Noboa, al presidente de la República: tú te estás desviando de lo que le ofrecimos a la ciudadanía y por esa razón entonces vamos a establecer distancia? ¿Hubo esa conversación? No hubo la conversación, porque la conversación se da con 2 vías. Cuando una parte habla y dice y procura conversar y tener puentes y llamar al diálogo, llamar a la comunicación, obviamente se puede decir que hay una conversación. En este caso, no hemos recibido una contestación desde el último día que yo me reuní al inicio de la segunda vuelta para solamente tomar, obviamente, diferentes puntos de orden que él dictaba en ese momento para iniciar la segunda campaña, que era prácticamente mi destierro fuera de la campaña política del país, y así se lo hizo, y obviamente cosas que ya en este momento están dadas de por el ecuatoriano. Entonces, no podría decir que hemos llegado a una conversación que hasta este momento. Sigo llamando al diálogo constantemente, porque estoy muy convencida de que el camino es el diálogo para poder arreglar las diferencias, y no es el maltrato y no es la persecución como se lo ha estado haciendo hasta este momento conmigo. Vicepresidenta, pero usted insiste entonces en que desconoce cuál es la razón por la que al inicio de la segunda vuelta Daniel Noboa la deja fuera de la campaña. Así es, fue público el hecho de que él me enviara, después de romper ya un acuerdo que teníamos, que yo iba a trabajar en la parte social, en la parte del desarrollo de emprendimientos con mujeres, con jóvenes, porque esa era mi especialidad, y en eso me he especializado 24 años de política pública para conocer y entender los sistemas de desarrollo para la gente que hoy está empobrecida, la gente que hoy muere justamente por querer llevar el pan a su casa. Eso fue lo que rompió ya en ese momento y fuera de ahí para que yo me encargue de los migratorios, y eso fue público y conocido. Y bueno, en nombre de poder seguir avanzando, pues eso fue lo que hice. Vicepresidenta, usted se la está acusando de todo: de desleal, de correísta, de emitir opiniones contrarias al gobierno, y sí, también por corrupción. Y usted recibe los golpes y no responde. ¿Por qué?
Bueno, creo yo que la verdad no necesita un respaldo, una defensa sí, sin duda alguna, mediante lo legal, los mecanismos correspondientes que debe ser. Eso se tiene que hacer, eso es lo que he hecho, llevándome de los derechos que la Constitución y el derecho que los ecuatorianos me han dado votar y elegirme voluntariamente en urnas. Y este es obviamente el lugar en el que hoy me refiero al pueblo ecuatoriano, porque esto también en mí hay que reconocer, antes de que me caigan por ahí, hoy me estoy refiriendo al pueblo ecuatoriano como la vicepresidenta del país, elegida por los ecuatorianos, con el debido derecho de dar a conocer información, porque hoy en día los espacios que me abren ya los están acusando, que son también correístas y que también son parte de una conspiración que yo estoy armando para irme justamente en contra de los principios que hasta ahora no conocemos cuáles son los principios del presidente y que se hace referencia al viceministro Torres. Y obviamente entendería que esos principios, pues ya toda una comunidad no está de acuerdo, pues y seguramente esperaremos el castigo. Vicepresidenta, que usted ha empezado su carrera política en el correísmo, dijo en Europa el jefe de Estado. ¿Tiene usted, al igual que otros funcionarios del gobierno, una historia con esa tendencia política? ¿Hay algún nexo que la ligue? No, nunca. Desde muy joven me identifiqué con los valores que hasta el día de hoy los sigo hablando y los sigo entendiendo, porque soy fielmente creedora de la importancia de la defensa de la libertad de expresión, de las libertades individuales de las personas para poder crear y construir sus sueños de vida. Las familias merecen la libertad y vivir en la paz que se requiere para construir, para trabajar y ser familias unidas y fuertes en una sociedad. Bueno, y eso es lo que convoco hasta este momento. Y esos valores estaban fuera de los diversos candidatos, porque no es solamente el correísmo, son varias fuentes que usan diferentes valores a los míos para ellos construir también su país. Son valores porque son parte del derecho democrático de pensar de manera distinta. Eso es lo que se defiende en una democracia, los pesos y contrapesos políticos para poder decidir. De eso se diálogo para acordar mínimos acuerdos de cómo sacamos de los verdaderos problemas que tiene hoy el Ecuador en consensos para poder conversar y llegar, obviamente, a acuerdos que puedan beneficiar al pueblo ecuatoriano. Vicepresidenta. Nunca me he sentado a una mesa con el correísmo, no he participado, no lo he defendido, lo he criticado, como ellos me han criticado a mí. Y eso no es motivo para que yo empiece a deshonrarlos, a acosarlos, no. Entonces, yo creo que hay falta de mucha madurez política. El tema de su hijo, investigado por tráfico de influencias, ¿cuál es la versión que tiene usted sobre este caso? Hay audios que evidencian un seguimiento y en esos audios pues se habla de dinero y también de cargos. Bueno, en realidad, de acuerdo a la justicia, no existe primeramente pruebas que definan y que sea aprobado o comprobado por un juez. La moda hoy en día de arruinar la honra de las personas y para hacer a un lado a las personas que ya dejaron evidenciado claramente su tipo de trabajo del presidente, el haber impulsado y motivado, según ellos, el encarcelamiento, el allanamiento de mi hijo, que presionarme a la renuncia. Es decir, hoy en día está hasta en juego mi nombre de madre, ¿cierto? Con todo el descaro que lo hacen, anunciando que tengo que ir a declarar, queriéndome vincular a información que desconozco y llamándome a través de un fiscal en el cual mi abogado ya ha sido muy claro al decirles al pueblo ecuatoriano de que en qué calidad, de qué me llama. Hemos hecho una aclaración, hemos pedido al fiscal que hasta el día de hoy no ha respondido. Sin embargo, los 3 veces sin responder. Estamos con un problema de conexión, vicepresidenta. Soy culpable, soy testigo. ¿En calidad de qué es lo que me está llamando? Bueno, hoy a las 10:30 de la mañana estaré conectada a través del link que me ha enviado el fiscal
para yo poderle preguntar personalmente y dar la cara como siempre lo he dado. Usted me ve aquí, Lenín, dando la cara todo el tiempo ante las adversidades y los abusos de poder que he tenido. Yo no tengo emisarios, yo no tengo en qué esconderme y no tengo para qué esconderme atrás de. Yo soy muy valiente para mirar a la cara al fiscal y preguntarle en calidad de qué me está llamando a dar mi versión. Entiendo entonces que usted hoy, a la tercera convocatoria de la Fiscalía, sí va a comparecer y a dar su versión libre y voluntaria en el caso que investigan a su hijo por un supuesto tráfico de influencias. Vamos al tema de la sucesión. El gobierno ha ido donde el procurador para pedir opinión sobre si cabe o no la licencia ante las presidenciales del 2025. ¿Cuál es la lectura, vicepresidenta, que tiene usted sobre esta acción? Bueno, que siguen haciendo y van a seguir haciendo todo lo posible. Ya fue muy claro el viceministro Torres, ¿cierto? Cuál me parece una forma impresentable completamente de atropellar abiertamente a las normas y a la Constitución, es decir, a la norma suprema que nos rige a nosotros como servidores públicos, sobre todo gobernantes, que se haya explayado de esa forma, en que va a buscar todos los mecanismos que sean posibles para que yo no llegue a la presidencia en el orden natural constitucional. Porque no es mi querer, no es que yo quiero por capricho y me aferro, como dice algunos periodistas, con falta de dignidad, el pueblo ecuatoriano me dio. Es una responsabilidad que yo tengo con el pueblo ecuatoriano, de seguir haciendo lo que me encomendó en esas votaciones y en esa elección de urna. Y lo voy haciendo. Y eso es mi trabajo, compromiso con el pueblo ecuatoriano. Vicepresidenta, entonces, frente a buscar los mecanismos, lo están haciendo por todos lados y no tienen vergüenza alguna en decir que usan a un organismos de control que se supone que son ciudadanos, en el caso del señor Guarderas, que usan a una secretaria de comunicación para llamarme corrupta y que he estado en escándalos de corrupción. Yo le pregunto a ella cuáles. Sale un viceministro a decir que yo soy de temor, que voy a deshacer la cúpula de las Fuerzas Armadas, cuando en realidad las Fuerzas Armadas son la garantía de nuestra paz. Todo lo contrario, cuando sale una señora Jácome a paternidad, sale una señora a dejarse de un lado que fueron ellos quienes están armando este tejido para yo salir de la vicepresidencia firmándoles claramente un papel como que existiera leyes, como que si no existiera una norma que contenga el Estado real ecuatoriano. Es un delito lo que ellos están haciendo. Vicepresidenta, permítame, por favor. A la presencia de todos. Permítame, convencida como está usted de que la Constitución la respalda y de que debería corresponderle asumir la presidencia de la República en caso de que el jefe de Estado tome licencia como le corresponde para hacer campaña ante las presidenciales del próximo año, ¿usted está convencida de aquello? ¿Va a hacer algo? Quizás a solicitarle a la Corte Constitucional un pronunciamiento sobre esta eventual sucesión, o va a continuar usted con una posición pasiva? Bueno, mi posición no ha sido pasiva, ha sido respetuosa. Y yo soy muy creedora y respeto a las personas. Por eso mi tiempo está en sumar, en construir, no en destruir. El mal pierde tiempo en querer destruir. Y lo dijo la señora Jácome, que ellos no están con todas las fuerzas sobre mí. Están todos sobre mí para que esto acontezca. Cuando el pueblo ecuatoriano paga sus sueldos para que puedan trabajar por los ecuatorianos, ¿sí? Entonces, ellos destruyen. Lo que yo me he concentrado es a construir. No estoy pasiva, estoy muy activa, ¿sí? Y lo que muestro al pueblo ecuatoriano, la unidad en este momento, porque no es contra Verónica Vaz. Entonces, estamos hablando de que atentan en este momento contra la Constitución, contra la institucionalidad de nuestro país. Con todo esto que usted señala, ¿cuáles serían las acciones, vicepresidenta, que tomaría? Conocer su arrogancia, que ya lo está buscando, y que el pueblo ecuatoriano no es tonto. El pueblo ecuatoriano conoce en este momento qué es lo que se está haciendo a través de esos mecanismos
totalmente aberrantes a la Constitución y al orden que nosotros debemos tener como alto valor en la vida de los ecuatorianos. No obstante, tenemos que actuar. Y para eso hago el llamamiento es a los entes de control, como es la Asamblea Constituyente, los entes de control, obviamente, a una fiscalía que tiene que revisar obviamente el proceder de cada uno de los funcionarios públicos que hoy que es la visión que constantemente. Entonces, mecanismos Vicepresidenta, tenemos un problema de audio que esperemos que sea corregido y que no permite este problema, pues entender de manera adecuada y que está cortando su intervención. Por favor, no sé si me confirman si es que está superado este problema para poder continuar con el diálogo que estamos manteniendo con la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, desde la ciudad de Tel Aviv. ¿No logramos superar ese inconveniente? Bueno, entonces vamos a detener momentáneamente aquí esta entrevista.